Que nosotros tenemos CAP a las 6 igual, no sé si mis compañeros le dijeron. A las 6, ¿con quién? Si podemos, inglés, si podemos dejarlo hasta las 6, si a Bueno, usted no le molesta. ¿Sí? bueno, si no hay problema, si no hay problema, de verdad. Ya, así que Gracias. ya, vamos apurándonos entonces para que quiero saber, si me hablan por favor, espérame, chuta. ¿Ven mi pantalla o no? Creo que no. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, el otro día nos quedamos en la parte 3, que era de las desigualdades cuadráticas. Entonces, en cuanto a las desigualdades cuadráticas, yo aquí tengo la B, porque la A la alcanzamos a hacer el sábado. Tengo la C y la D, que son más o menos largas. De la D en adelante, la forma de resolución es exactamente la misma, ¿ya? Así que por eso me voy a quedar solamente hasta la letra D. Luego, hago ejercicios que dicen, crea una desigualdad que cumpla estas condiciones, porque ahí hay unos detalles que para hacerla rápido. Y finalmente unos problemas, ¿ya? Estos problemas son claves para los ejercicios que están en la IA 6. Entonces son como lo más básico, ¿ya? Porque en la IA 6, claro, hay varios problemas, pero hay que ver también cómo plantear unos problemas más sencillos. Ya, entonces, comenzando, cualquier cosa, si es que voy muy rápido, me avisan, porfa, si es que algo no se entendió, ¿ya? Entonces, en el caso de las desigualdades cuadráticas, yo les comenté el otro día que lo primero es resolver esto para luego ordenar y fixar, ¿ya? En el caso de la letra A, esto ya estaba factorizado, pero en este caso no, así que lo primero que tengo que hacer es ir resolviendo lo que puedo, en ese caso esa multiplicación, luego ordenar dejando siempre mi inecuación igual a C, ¿ya? Ya, entonces multiplicando acá, tendría x por x, x cuadrado, menos x por 8, 8x, más 6x, ese se baja, 6x, bajo este, ya. En las primeras inecuaciones yo les dije que les recomendaba a este lado las x, a este lado los números, ¿ya? Eso me sirve, esa estrategia es útil siempre y cuando son inecuaciones lineales. En este caso, no son lineales, son cuadráticas, ¿ya? ¿Cómo identifico que son cuadráticas? Porque tengo un x elevado a 2, ¿ya? Entonces, cuando se habla de cuadrática, claro, tengo un x elevado a 2, y ahí lo recomendable es que yo la dé respecto al número 0, ¿ya? Entonces, vamos a ordenar todo este lado, que sería el x cuadrado menos 8x más 6 menos 3, ¿ya? Como vamos a cambiar de lugar el 6x, entonces acá le pongo menos 6x, y como además vamos a cambiar de lugar el 30, acá quedaría menos 30, ¿ya? Ahora resuelvo. Por ejemplo, todos los que son con x los puedo sumar o restar. Todos los que son numeritos también los puedo sumar o restar, dependiendo del signo. Y el x cuadrado, como está solito en este caso, no tiene nadie con quien sumarse, entonces simplemente lo bajo, x cuadrado, y ahora contamos las x. Tengo menos 8x más 6, 8x, o sea, más 6x, me quedarían aquí menos 2x y menos 6x, en total serían menos 8x. ¿Ya? Ahora, los números, los que subrayé en amarillo, tengo menos 3, menos 30, como son signos iguales, se suman, quedaría 30, signos iguales se suman y se conserva siempre el signo,
¿ya? Es la suma y la resta. Entonces, mayor o igual que 0. Entonces, la primera parte, que es resolver y ordenar, la tendríamos lista. Ahora viene el segundo, el primer paso sería resolver. Ya me refiero a reducir. Reducir sería reducir. Y el segundo paso va a ser siempre factorizar. ¿Ya? Factorizar. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay dudas, consultas? ¿Se escucha bien o no? O más o menos, porque en realidad con la lluvia el internet me funciona re mal. ¿Se escucha bien, profe? Ya, vale. Ya. En este punto, ¿qué tenemos que hacer después de reducir? A reducir yo me refiero a que junté los términos que podía, ¿cierto? Y en este punto, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar. Ya. Recordemos cómo al factorizar esto, yo lo voy a dejar en dos paréntesis, ¿cierto? Mantengo eso. El x cuadrado lo separo en x. Y acá tengo que buscar dos números que multiplicados den 33 y sumados o restados me den, entonces, ¿qué número multiplicado? Y la verdad es que aquí no hay muchas opciones, porque la única opción sería esa, ¿ya? Entonces, 3 y 11, número multiplicado en 33, ¿ya? Entonces le pregunto, y yo si lo resto me dan 8, así que cumplen, ¿ya? Recuerden que aquí yo les enseñé algo. Si este es negativo, me dice que los signos son diferentes. Y el signo mayor, como son diferentes, le consulto al de al lado. Entonces, ¿cuál manda? El menos. Por lo tanto, este sería menos y este más. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la segunda parte, que es factorizar. ¿Ya? La segunda parte es factorizar. Ahora vamos a la tercera parte, que sería separar esto en dos inecuaciones. Porque recuerden que esto va a ser mayor que cero cuando los dos son positivos, ¿ya? O los dos son negativos. ¿Ya? Entonces aquí separo el primero. Para buscar, tenemos que buscar los puntos críticos. Para buscar los puntos críticos los separo en dos. X más 3 mayor o igual que 0. Y el X menos 11 mayor o igual que 0. O le puede poner igual, de hecho, pero si le ponen igual, lo importante aquí es buscar los valores. ¿Ya? Esta es la primera. Recuerden que esta la separábamos en dos. ¿Ya? Resuelvo la primera. ¿Ya? La primera inecuación. Si tengo más 3, entonces es simple que yo reste 3 y 0 menos 3. Y acá resto, o sea, si tengo menos 11, sumo 11, entonces me queda el 11 positivo. Esta la voy a encerrar en verde. Esta otra la voy a encerrar en rojo para, ¿ya?, destacar después mis soluciones. En este tipo de inecuaciones cuadráticas lo que tenemos que hacer es una estrategia aquí para analizar el tema de los signos, hacer como lo hicimos en la clase pasada, tres rectas numéricas. La primera, ¿ya?, para la primera, la segunda para la segunda inecuación y la tercera para la solución final. ¿Ya? Entonces, la primera era x más 3. La segunda, x menos 11. X menos 11. Y la tercera, las dos juntas. X más 3 con X. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los valores que yo encontré. Aquí lo voy a hacer con esto.
Supongamos que en ambas líneas rectas numéricas, aquí está el 0. Aquí lo voy a borrar para que me quede ordenado. Ahí está el 0. 0, 0. Entonces, ubicamos el otro valor crítico que sería el 3, que el menos 3 aproximadamente está, ¿ya? Lo voy a marcar con verde, menos 3, ¿ya? Este es el menos 3. Y con rojo voy a marcar el otro valor crítico, ¿ya? 11. ¿Ya? 11 positivo. Con esto tenemos que... ¿Qué dice la primera? ¿Qué dice la primera? Aquí. Ya. X más 3 son todos los X, va a cumplir siempre y cuando X, todos los X menor o iguales que 3. Entonces todos los X menores o iguales que 3, hacia atrás, ¿ya? Hacia atrás. Por lo tanto son todos esos. Menor o igual, pinto la pelotita, ¿ya? La pinto aquí también. Luego, la que voy a marcar en rojo, que era la segunda, dice, son todos los X mayores que 11. Entonces, voy, y de aquí hacia adelante, mayores que 11. ¿Ya? Mayores que 11. Ahí tengo el 11. Recuerden que sea hasta el infinito. Hay el infinito positivo. Generalmente uno escribe los datos justo más. Ya, y ahora tenemos que analizar. En esta parte, en la primera recta numérica, si el número es menor que 3, menor que menos 3, esto me va a dar, o sea, negativo, ¿cierto? Y hacia adelante, en esta parte, de aquí a allá, me va a dar positivo, y hacia allá me va a dar positivo. Si ven la segunda, en esta parte, aquí me faltó la pelotita, en esta parte, la parte que yo marqué en rojo, me va a dar positivo, aquí me va a dar, y esta, fíjense, siempre de donde está la línea hacia adelante me va a dar positivo. Entonces, ahora como yo quiero la solución final, decía aquí, mayor que cero, vamos a buscar en qué parte nos da positivo. ¿Ya? ¿En qué parte nos da positivo? Entonces, menos con menos, la solución final es positivo. Menos, más con más. Me sirve todas las partes en las que me dio finalmente positivo. Que serían, y aquí las tengo que anotar, desde el menos infinito hasta el menos 3. ¿Ya? Ahí ya dejo. Y aquí el corchete. Más, es decir, unido, porque vamos, esa U significa unido, ¿ya? Para unir ese conjunto con el otro, más, desde el 11, ¿ya? Cerrado también, porque hasta el infinito positivo, ¿ya? Recuerden que lo pueden poner con un paréntesis redondo o con un corchete hacia afuera, ¿ya? Ya. Si hay dudas, me avisan ahora, porque vamos a continuar con el C. ¿Ya? Primero es ordenar, o sea, reducir, ¿cierto? Luego que reducimos, buscar la forma de factorizar, en este caso, factorizar. Si es que se puede factorizar. Y después que factorizamos, ¿ya? Separamos en los casos, ¿ya? Ahora, también hay inecuaciones del tipo fraccionarias, como la C y la D, se hacen similares en todo caso, ¿ya? Y lo primero, lo mismo, reducir. Hay que dejar siempre estas inecuaciones cuadráticas, ¿ya? Igualadas a cero o respecto al cero. Entonces,
La primera parte la escribo, x más 3. El 2 que está positivo, entonces escribo menos 2 igual 0. Menor o igual, ¿ya? En esta parte, ustedes tendrían que restar esa fracción algebraica con ese 2, ¿ya? Y cuando vimos fracciones algebraicas, yo les enseñé un truco para sumar eso o restar eso más fácil. Hay distintos métodos, pero vamos a utilizar el que yo les enseñé un día. Es, si acá tengo x más 3, aquí yo le agrego x más 3, y lo estoy agregando en rojo, y x más 3, ¿ya? X más 3. ¿Qué tendría que hacer ahora? Multiplicar eso, multiplicar eso, ¿ya? Ahora estamos en este paso que es paso de reducción, paso de reducción. ¿Para qué lo estoy agregando? Para utilizar el denominador común, vamos a utilizar el denominador común, que es x más 3, y arriba nos queda x más 1 menos, abro paréntesis, 2 por x, 2x, 2 por 3, 6. ¿Ya? O lo podemos hacer de forma directa, que sería, sin el paréntesis, menos 2 por x, serían menos 2x, y menos 2 por 3, ¿ya? Eso es opcional. Mantengo el menor o igual a 0. Reducir, todavía seguimos en el paso de reducir, entonces sería el x con el menos 2x y los números 1 y menos 6. ¿Ya? Estas desigualdades con fracciones son las más largas y son ejercicios de prueba y de taller. ¿Ya? Una x menos 2x, ¿ya? 1 menos 2 me da menos una x. Profe, Ahora, dígame. ¿por qué hizo, por ejemplo, el menos 2? ¿Dónde sale que era menos 2? Bien, ¿de dónde sale que es menos 2? Bien. Aquí, esto que voy a marcar en verde, ese menos es del 2. ¿Ya? Usted lo puede interpretar como es del 2 o como si fuera de la operación. ¿Ya? Entonces yo dije, menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por 3, menos 6. ¿Ya? Hay otra forma también de verlo. Es que si hubiese escrito eso en la parte de arriba, menos, y aquí como estoy restando todo el resultado de la multiplicación, tendría que haber escrito paréntesis, 2 por x, 2x más 2 por 3, 6. ¿Ya? Y ese menos, en el fondo lo mismo porque le cambia el signo al primero, le cambia el signo al segundo, y me hubiese quedado, ¿ya? ¿Qué es lo que hice yo? Yo ahí me salté el paso del paréntesis nomás. ¿Ya? Pero hay gente que lo hace de esta forma, pero aquí lo hice directo. Por eso quedan menos 2x. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ya. Entonces sigo. El 1 menos 6 quedaría menos 5. Menos 5. Partido en x más 3 menor o igual que 0. Ya, entonces aquí tenemos nuestra inecuación. Ya, de todo esto tuvimos que llegar a esta para comenzar a... Ahí está la primera parte. La fase de factorización en esta parte no se puede dar porque no tengo mucho que factorizar. Ya no lo puedo factorizar como acá en dos paréntesis, ¿cierto? O para simplificar algo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que analizar ahora, hacer algo similar. Vamos a buscar todas las soluciones, similar a lo anterior, pero esto lo vamos a separar en casos. Primero, tenemos que tener en cuenta que aquí abajito tengo x más 3, ¿ya? Entonces, el denominador en una fracción, la parte de abajo, independiente de lo que yo tenga arriba, eso nunca puede ser cero. Entonces, lo primero que y lo vamos a escribir aquí con rojo, que x siempre va a tener que ser distinto de 3. Y eso nos va a ayudar más adelante. Otra cosa que nos va a ayudar cuando, ya, todos entienden que el x tiene que ser distinto de 0, o sea, distinto de menos 3, perdón. Distinto de menos 3. Porque si aquí yo pongo un menos 3 reemplazando el x, me va a dar 0 en el denominador y eso no puede, ¿ya? Otra cosa que también tengo que tener en cuenta es que dice que toda esta fracción, toda esa fracción, tiene que ser siempre menor o, ¿ya? Vamos a hablar de menor que 0. ¿Cuándo una fracción es negativa? Cuando tengo eh, más digo, en menos, ¿ya? Positivo y negativo, y cuando tengo menos partido en más. En esos dos casos, ¿ya? Tengo esas dos situaciones. Entonces, este le vamos a llamar caso 1 y este le vamos a llamar caso 2. Caso 1, caso 2. Entonces, vamos a comenzar con el caso 1, ¿ya? Entonces, si estoy en esta situación, el numerador, la parte de arriba es mayor que 0 y la parte de abajo es menos, ¿ya? Entonces, el numerador era menos x menos 5, tiene que ser positivo, ¿ya? Pero puede ser 0, porque el numerador puede ser 0, entonces, como tiene que ser positivo y además puede ser 0, mayor o igual que 0, estamos utilizando el mismo ahí, pero al revés, ¿ya? Y además tengo la otra situación, ¿ya? Que si el numerador es positivo, estamos en el caso 1 en que el numerador es mayor que 0, y, ojo ahí, y el, eh, el denominador es menor que 0, ¿ya? Aquí no le pongo mayor o igual. ¿Por qué? Porque no puede ser 0. El x nunca va a ser menos 3, ¿ya? Entonces, recuerden mucho este y, que en matemáticas generalmente lo escriben así, ¿ya? Con ese símbolo. Entonces, repito, para que se entienda un poco este ejercicio, un poquito mejor. Llegué a esto, ¿ya? Y en este caso se presenta el caso 2. Entonces, tengo el caso 1 o o la situación 2. Ya, también acuérdense de ese O, que en matemáticas se representa con la letra, como es una especie de B así. ¿Ya? Ya. Entonces, tengo el caso 1 o el caso 2. En el caso 1 tengo esto, mayor que 0 y menor que 0. Y en el caso 2, aquí vamos a hacer el caso 2 al tiro. Y en el caso 2 tengo este mm, x menos 5. Al revés, sería al revés, ¿cierto? Menor o igual que 0 y x más 3 mayor que 0. ¿Ya? Se invierten. Tengo el caso 1 en que ocurre esto, positivo y negativo, o el caso 2 que sería negativo y positivo. ¿Ya? Hasta ahí se entiende. Lo único que dice que hago para diferenciar el caso 1 del caso 2 es esto. Mayor, mayor igual, acá sería menor igual. Menor, de acá es mayor. ¿Por qué ¿Ya? el 3 queda con sin mayor igual? Sin el mayor igual. Ya. Sí. Bien. Es. Para allá.
Ya, porque miren, porque si yo le pongo aquí menor o igual, ¿ya? En la solución después me incluiría el 3, ¿ya? Me va a incluir al 3. Pero yo no puedo incluir al 3, ¿ya? Porque aquí en esta fracción, esa fracción, el denominador, que es la parte de abajo, siempre tiene que ser distinta de 0, ¿ya? Entonces yo por eso aquí le puse solamente menor o mayor, porque no puede existir, no se puede dar que ese denominador sea eh, igual a 0. Por eso si yo le pongo menor o igual, me va a incluir el 3 y nosotros ya dijimos que como restricción esto va a cumplir siempre y cuando la parte de abajo sea distinta de 0, es decir, que el x sea distinto de menor. No puede ser. Ya, entonces ya ahí separamos todos los casos. Ahora vamos a resolver la parte de resolución. Si lo complejo de esto es analizar los casos. Yo creo que ya esta parte, la mayoría, ahora sumo 5, ¿cierto? Y como el x me quedó negativo, multiplico por menos 1 y me da x eh, menor o igual que menos 5. Entonces tengo la primera. Y por otro lado tengo x, le resto 3, me daría menos 3. Y ahí tengo la segunda. Como dice, en el caso 1 tiene que ocurrir esto y lo otro, tengo que ir a la recta numérica, ¿cierto? Que es lo que hicimos el otro día. Hablamos de y, por eso le pongo ahí el y se lo destaco tanto, porque cuando hablamos de y, yo tengo que intersectar. Acuérdense de eso. Cuando hablamos de y, yo tengo que intersectar, es decir, buscar dónde se cruzan. Buscar dónde se cruzan. Eso se llama intersectar. Entonces, acá, menos 5, ¿cierto? Y dice menor que, menor o igual que 5, menor o igual que menos 5, menor o igual que menos 5, pinto, porque dice menor o igual. Luego dice menor que menos 3, entonces esto lo voy a hacer con otro, no con el mismo color, nomás así. Menor que menos 3, entonces ahí está el menos 3, ¿cierto? Lo voy a hacer más grande nomás. Menor, pelotita blanca. Ya. Como hablamos de y, yo estoy buscando la intersección, es decir, dónde se cruzan. ¿Y dónde se cruzan las dos soluciones? Donde cumple para ambas desde el menos infinito hasta el menos 5, ¿ya? Contando el 5, no contando el menos infinito, ¿ya? Entonces ahí tengo el caso 1, ya tengo el caso 1. Ahora tengo que ver el caso 2, el caso 2. Resuelvo igual, fíjense que en el caso 2 nos va a dar, por ejemplo, menos x, sumo menor o igual que más 5, o sea, sí, 5 positivo, multiplico por menos 1, x mayor o igual que 5, fíjense la diferencia, mayor o igual que menos 5, la diferencia ahí fue el signo, que se invirtió la desigualdad, acá lo mismo, ya. Entonces, lo mismo, graficamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, mayor o igual que menos 5. Luego dice, bueno, pinto esto, pinto la pelotita porque dice mayor o igual. Luego dice mayor que menos 3, mayor, aquí estaría el 3, mayor que 3, que menos 3. Entonces serían todos estos. Y lo mismo, como dice, bueno, mayor o igual, esta pelotita la ponemos en blanco. Y como dice
y esa es la clave, tengo que poner dónde se cruzan. ¿Y dónde se cruzan? Desde el más infinito, ¿ya? Toda esa parte se cruzan, donde me quedaron las dos gráficas, desde el más infinito y desde el 3. Ya. Entonces, aquí esta pelotita nos quedó en blanco. Entonces, como nos quedó en blanco, pongo el corchete abierto. ¿Ya? Si aquí va también otra respuesta a la pregunta que me hicieron hace un rato. Si yo hubiese puesto mayor o igual, el 3 me hubiese quedado con el corchete cerrado. Es decir, incluiríamos, ¿ya? O sea, este menos 3, perdón. El menos 3 me hubiese quedado con el corchete cerrado. Hubiésemos lo que entraría en contradicción con lo que mencionamos anteriormente, de que el menos 3 no puede existir en este resultado porque el denominador sería 0. ¿Ya? Ahí todo tendría sentido. ¿Qué otra cosa nos da sentido? Que para que esta desigualdad se cumpla, tiene que ocurrir el caso 1 o el caso, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga un i, tengo que buscar la intersección. Y en esta parte del ejercicio ahora, porque vamos a juntar el caso 1 con el caso 2, tengo un O. Entonces, la solución final sería la del caso 1 unido, ¿ya? Vamos a poner aquí unido o unida la solución del caso 2, ¿ya? En matemática el unido se hace con una U, ¿ya? Entonces la solución sería, ¿cuál sería la solución del caso 1? La vamos a buscar. Menos infinito al menos 5, desde el menos infinito al menos 5, cerrado, unido la solución del caso 2, que era abierto ahí, desde el menos 3 al infinito positivo. Abierto. Ya, un poco largo, sí. Por eso yo les dije el sábado, si hacemos un ejercicio de eso nos vamos a gastar mucho tiempo. Pero esa es la idea. Ahí estaría completo. Ya, voy a repasar. Primero, la primera parte es simple álgebra matemática, que es, por ejemplo, si aquí siempre tengo que dejarlo respecto a 0, pasar el 2 restando, ahí está en azul. En rojo le agregué el x más 3 arriba y abajo para que me quedaran con el mismo denominador. ¿Ya? Es una estrategia que yo les expliqué para sumar o restar fracciones en general. Entonces, en este caso es s con, lo mantuve común. Luego operé los numeradores, x más 1, y multipliqué menos 2 por x, menos 2 por 3. ¿Ya? Por lo tanto me dio menos 2. Me salté un pasito ahí que es del paréntesis. Luego reducir el x con el menos 2x, ¿cierto? Me da menos x. 1 positivo con el 6 me da menos 5. ¿Ya? Y obviamente se mantiene el signo de la desigualdad del ejercicio inicial. En esta parte del ejercicio, ¿no? nos queda como fracción abajo en el denominador x más 3, ¿ya? X más 3, la parte que está abajito, siempre tiene que ser distinta de 0. Siempre tengan en consideración que el denominador es distinto de 0. Para que el denominador sea distinto de 0, aquí en el valor, en la posición del x, no puedo escribir menos 3. Lo voy a hacer en verde. No puedo poner menos 3 porque ahí me daría 0. Por lo tanto, la primera restricción es que el valor del x siempre tiene que ser distinto de menos 3. ¿Ya? Ahora, como el ejercicio que a nosotros nos quedó nos plantea que la fracción general es menor o igual que 0, nosotros nos ponemos en dos casos.
caso 1, ¿ya? Menor que 0, significa que la fracción general va a ser negativa. Y para que una fracción sea negativa, podemos recurrir al tema de los signos, ¿cierto? Podemos recurrir al tema de los signos, ¿ya? Tengo que tener eso, que es el caso 1, o tengo que tener menos y más, que sería el caso 2, ¿ya? Entonces, o ocurre el caso 1 o el caso 2. También le dije que es muy importante recordar el o, porque el o hace que nuestras dos soluciones, tanto la del caso 1, se una a la del caso 2. Ya, entonces, caso 1, entonces, el numerador, que es la parte de arriba, mayor que 0, mayor o igual que 0, ¿ya? Y la parte de abajo, menor que 0. No le puedo poner menor o igual porque el denominador no puede ser 0, ¿ya? Resuelvo, y como en esta parte es y, intersecto, es decir, ¿dónde se cruzan? En el caso 2 lo mismo, el caso 2 es lo contrario, ¿ya? Es lo contrario. Esta pasaría a ser menor o igual que 0, y la otra pasa a ser mayor que 0, ¿ya? Como en el caso 2 tienen que ocurrir ambas, se habla de y se busca la intersección. Y intersección. Finalmente tengo que unir para la solución final de mi ejercicio la solución del caso 1 unida la solución del caso 2, ¿ya? Unido. Entonces la solución será la solución del 1 unido la solución del 2, ¿ya? Bueno, yo sé que claro, las 6 tienen que hacer, entonces me voy a saltar esta parte. Igual se los voy a dejar resuelto. Y quiero irme acá. Ya, el ejercicio 4 y el ejercicio, bueno, y el ejercicio 5 son similares. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Que quiero alcanzar a llegar a los problemas. Ya, voy a continuar entonces. Dice, crea una desigualdad que cumpla con el conjunto solución, ¿ya? ¿Ya? Con que el conjunto solución sea eso. Entonces, acá a nosotros nos están preguntando una desigualdad cuadrática, ¿ya? Y es así de simple este ejercicio. Nos están dando el resultado, es decir, que la solución es del 2 abierto al 4. Y fíjense, se parece a a eso, ¿no? Ah, ya. A otro que hicimos el otro día. Ya. Entonces nos están dando la solución. Ya. Como nosotros sabemos que este intervalo sí o sí es de una ¿cómo se llama? Desigualdad cuadrática, ¿ya? El ejercicio A que nosotros hicimos de los anteriores tenía esta forma, ¿ya? Y estos se hacen igual. Tenía esta forma. Y aquí aparecía un 0. Me refiero a que era un paréntesis multiplicado al otro paréntesis, ¿ya? Entonces, si aquí el 2, esto es una estrategia súper rápida de hacerla. Si aquí el 2 es positivo, yo aquí le pongo x menos 2. Si aquí el 4 es positivo, yo le pongo x menos 4. ¿Ya? Como los corchetes están abiertos, menor. ¿Ya? Si el corchete hubiese estado cerrado, yo le hubiese puesto menor o igual. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me van profe? Esto que está aquí lo llevé a la tablita, para hacerlo más simple. Esto que está aquí lo llevé a la tablita. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estaría él. 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Y aquí estaría el cuadro. 1, 2, 4. 2, 2, 4. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, si ustedes cuando hacen varios ejercicios se dan cuenta que todos son parecidos, ¿ya? Entonces voy a marcar aquí los valores críticos, que en este caso, si ustedes se fijan,
estos que están en la solución siempre están relacionados con los valores críticos. Y los valores críticos, que son los de la tablita, siempre vienen, por ejemplo, de x menos 2 menor que 0 y o x menos 4 menor que... Ya, entonces, si yo hubiese resuelto esto, me hubiese quedado así y esto me hubiese quedado así. Lo que finalmente se traduce a eso, y que finalmente se traduce a eso. Lo que finalmente este se traduce a la tablita y que finalmente se traduce a eso. ¿Ya? Es como la forma más fácil. Lo mismo acá. Inmediatamente sería, si el 1 está positivo, una forma de buscar la ecuación cuadrática que cumpla con la desigualdad, como dice intervalo abierto, le pongo menor nomás. Si hubiese dicho intervalo cerrado, le pongo mayor, menor o igual. Ya con la cosita abajo. Si el 1 está positivo, x menos 1. Si el 5 está positivo, x menos 5. Ya lo tengo listo. Si el ejercicio hubiese dicho menos 2 y 5, ya, cerrado. Hubiese sido lo mismo. Hubiese dicho, ya, el 2 es negativo. Entonces, si el profe me pidió eso, como están cerrados, le pongo menor o igual que 0. Y como dice menos, le puedo poner más 2, para que después como resultado me dé menos 2. ¿Ya? Si el 5 está positivo, entonces le pongo menos 5 para después como resultado me dé el 5 positivo. ¿Ya? Eso es una forma, una estrategia rápida de hacer esos ejercicios. Ya. Y me falta uno acá. Ya. Los problemas. Dice, son dos problemas de la guía. ¿Lo alcanzamos a hacer? Sí. Dice, un fabricante puede vender todas las unidades que produce al precio de 30 pesos cada una. ¿Ya? Tiene costos fijos, ya, palabras importantes, costos fijos de 12.000 al mes. Además le cuesta producir, ya, 22 por cada artículo. ¿Cuántas unidades debe producir para producir y vender al mes la compañía para obtener utilidades? ¿Ya? Entonces, ya, estos son ejercicios de aplicación de las inecuaciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es buscar nuestra variable. ¿Ya? Cuando hablamos de variable es cuando hablamos de a qué cosa yo le voy a asignar la letra X. ¿Ya? ¿A qué cosa yo le voy a asignar la letra X? Entonces, la X, ¿de qué está hablando el problema? ¿Cuántas unidades? Ya. Entonces, la X va a representar el número de unidades. ¿Ya? Número de unidades. Luego, dice, habla de utilidades. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos las utilidades? Las utilidades, ¿ya? ¿A qué son igual? A la diferencia entre los ingresos menos los costos, ¿cierto? Ya. Yo para ganar algo, lo que ingrese, ¿ya? Tiene que ser más grande que los costos, ¿cierto? Entonces, así vamos a calcular. ¿Qué otra cosa? Ya, ¿qué nos dice el problema entonces? Ya, que estas utilidades, nos queremos calcular estas utilidades, ¿qué sabemos de los ingresos? Los ingresos que son, las vamos a vender a 30 cada una. Entonces, 30 por cada una unidad. Menos, ¿ya? Ahora vamos por los costos. Costos fijos de 12.000. ¿Ya? Costos fijos de 12.000. Y además un costo de 22 por cada artículo. También le cuesta, entonces también tenemos que restar otra cosa que sería 22 por cada artículo. ¿Ya? Y esta sería mi función de utilidad. ¿Ya? Ahora, yo aquí le puse 30 por X, pero en realidad todos sabemos que eso es 30X, ¿cierto? 30X
Y aquí yo le puse 22x, también sabemos que 22 por x es 22x. ¿Qué tendría que hacer ahora? Ver si puedo sumar o restar algo, y en este caso 30x menos 22. ¿Ya? 30x menos 22. 30x menos 22 nos daría, menos 22x son 8x menos 12.000. ¿Ya? Y estas son mis utilidades. ¿Ya? Entonces, ya, ahí está mi función de utilidad. ¿Cómo calculamos la utilidad? 8x menos 12. Luego, cuando hablamos también de obtener utilidades, ¿ya?, de obtener ganancias, la idea es que esta utilidad sea mayor que cero. ¿Ya? Porque si esto es igual a cero, no tiene gracia, porque no tendría utilidad. Entonces, 8x menos 12.000, la idea es que sea mayor que cero. ¿Ya? Tampoco menor que cero porque estamos perdiendo. Y si yo le pongo menor o igual, tampoco tiene brillo porque no estaríamos ganando nada. ¿Ya? Entonces lo que quiere es que al menos tengamos un peso de utilidad. Es decir, que al menos sea mayor que 1. Por lo tanto, le ponemos mayor que 0. ¿Ya? Como ya tenemos planteada nuestra inecuación, ahora con esta que está aquí, con esta que está ahí, nosotros tenemos que trabajar. ¿Ya? Del problema, acá vamos a llegar a una función de utilidad, y de esa función ahora la transformamos a inecuación porque queremos que nuestra utilidad sea mayor que 0. Ya, entonces, la función que obtuvimos fue, o sea, la inecuación fue 8x menos 12.000 mayor que 0. ¿Ya? Entonces, tengo menos 12.000, sumo 12.000, me daría 12.000. Y ahora tenemos que dividir con 8, y 12.000 dividido en 8, creo que daba esto 1.500. ¿Ya? 1.500. Porque la idea de los problemas es que yo escriba una respuesta. ¿Ya? Si nosotros analizamos, tiene que ser mayor que 0. Ah, si yo le pongo 1.500 acá, ¿ya?, si yo reemplazo el 1.500 en mi función de utilidad, me va a dar 0. Por lo tanto, no tengo utilidades. Entonces, y como además la solución dice x mayor que, no mayor o igual que 1.500, la respuesta sería: ¿cuántas unidades debe producir y vender al mes la compañía para obtener utilidades? 1.501 hacia arriba. Entonces, respuesta, ¿cierto? Y ahí ustedes la pueden escribir. Debe vender 1.501, porque dice mayor, no me sirve 1.500, ¿ya? Unidades. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el primer problema. ¿Se entendió alguna consulta acerca del problema? ¿Dónde está el otro? Si tenía el otro. ¿Pregunta? ¿No? Ya, si me dan un minuto voy a buscar el otro problema. El otro problema de la guía 5. No. Ya. Ahora, los otros problemas que están en la guía 6 es una mezcla de este problema y mezclado con varios más, sobre todo los de programación lineal, ¿ya? Porque de esos problemas salen varias inecuaciones, es la única diferencia. Entonces dice
el último problema de la guía. Un fabricante de aparatos de alta fidelidad puede vender todas las unidades producidas, ¿ya? Al precio de 150 cada una. Tiene costos fijos, es lo mismo que el otro. Entonces, lo primero es que nosotros determinemos que va a representar mi X, va a ser el número de unidades. ¿Ya? Número de unidades. Tiene costos fijos, que en este caso son 15.000, y costos por unidad que son 100.000, material y mano de obra. Determine el número de aparatos de alta fidelidad que deberá fabricar y vender cada semana con el propósito de obtener utilidades semanales de al menos 1.000 pesos. Ya. En este caso, nos piden que la utilidad sea al menos, y esto también es importante, el al menos. ¿Ya? Entonces lo mismo, la utilidad, ¿ya? La utilidad es igual al ingreso menos los gastos. ¿Ya? Entonces, la función de utilidad, los ingresos, ¿cuáles serían? 150 cada una. Ya, 150 por cada una, cada unidad. Entonces, por X. Menos. ¿Cuáles son los costos fijos? Nuevamente costos. 1.500. ¿Ya? Y costos por unidad. Y además tengo otro gasto que es 100 por cada unidad. Lo mismo. Junto los términos semejantes. Entonces mi función sería 150 menos 150x menos 100x, 50x menos 1.500. Ya. En el otro problema nos decían que queríamos tener alguna utilidad. Da lo mismo cuánto, pero queríamos tener al menos algo de utilidad. Aquí nos piden que sea al menos 1.000. Entonces, como habla de al menos, si gana 1.000, le sirve. Si dijera más de 1.000, el 1.000 no le sirve. ¿En qué nos afecta esto? Que ahora mi inecuación, como dice al menos, es desde 1.000 hacia arriba. Entonces va a ser Profe, mayor o igual que 1.000. Dígame. son 15.000 los costos fijos. Verdad. No, 1.500. Gracias por avisarme. Ya. Gracias. Ahí sí. Ya. Mayor o igual que 1.000. Ya, lo importante es donde dice al menos, ya, al menos, me sirve el mayor igual. En el caso anterior no me servía el mayor igual. ¿Ya? Ahora ocupo eso y voy a lo mismo. La resuelvo. Eran 50x menos 15.000 mayor o igual que 1.000, ¿cierto? Sí. 1.000, 15.000, sí. Entonces, resuelvo mi inecuación. Yo daría, serían 15.000, sería 16.000. Y tendríamos que hacer esa división. ¿Alguien la puede hacer, por favor? Creo que da... No me acuerdo cuánto debería dar. ¿Cuánto debería dar eso? Ya, toda 16.000 dividido en 50. 1.600 dividido en 5. ¿Alguien la puede hacer, por favor? La división en el celular. Así como rapidito. 320. 320. Ya, gracias. Ahí estamos. Entonces, nos da que el X es mayor o igual que 320. Entonces, la pregunta es, determine el número de aparatos que debe fabricar. Ya. En este caso, como dice, al menos, si yo reemplazo el 320, yo les voy a creer, si yo reemplazo el 320, me da justo la utilidad de 1.000, justo. Entonces, como dice al menos, sí me sirve. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que debe fabricar y vender, ¿ya? Por lo menos 320 aparatos. ¿Ya? Debe fabricar
y vender al menos 320 eran aquí, ¿qué decía? Aparatos. ¿Ya? Ya, así, bueno, ya con esto tendríamos casi listo la guía 5. El día jueves vamos a ir con la guía 6. Bueno, este preliminar se lo vamos a dejar y este después yo se los termino antes de subir el PDF. ¿Ya? Tienen inglés ahora, entonces yo no sé si la persona que me preguntó el ejercicio si me no sé si la persona que me preguntó el ejercicio se puede quedar como para que lo explique, porque en realidad para que no se vaya con la duda. ¿Qué es esto? Sí, está bien, listo, puntos críticos. Claro, en este caso los puntos los pone igual, si los pone o mayor o igual da lo mismo. ¿Por qué se unen, profe? O sea, sé registrarlo, pero no entiendo al final por qué se unen. ¿Por qué se unen? Sí. Ya. Estoy aquí analizando. Ya, mire, ¿por qué yo le pongo, mire, primero, ¿por qué yo le pongo más, aquí no le pongo igual y le pongo mayor? ¿Ya? Le respeto el signo. En general es para guiarme. Por ejemplo, si aquí utilizo el 11 y yo sé que es mayor, yo sé que hacia el lado de los mayores me va a dar positivo. Entonces, al tiro yo sé que es más y que los otros son menos. Pero da lo mismo, llego al mismo resultado. Ya, ¿por qué se unen? Porque acá la inecuación dice que es mayor o igual que cero, ¿cierto? Cuando le habla siempre, le dice el ejercicio que es mayor o igual que cero, quiere decir que es positivo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros acá hacemos la situación final, tenemos que juntar todas las situaciones en las cuales a mí me dé positivo, ¿ya? En esta parte da positivo, en esa no, y en esa sí, ¿ya? Porque como es mayor que cero, tiene que ser positivo. ¿Ya? Por ejemplo, si le hubiese dado positivo solamente la parte del medio, porque usted dice, ya, solamente ese intervalo, ¿ya? Pero como me dio esa parte positiva y además me dio la otra, tengo que unirlas. Es decir, tengo que dar esa parte positiva más esa. La unión es como un más entre los conjuntos. Ah, ya. ¿Sí? Profe, ¿y el último? Mire, el ¿Cuál último último? me dio ¿Sí? el que sigue. Ah, que se lo mandé en otra hoja. Pero Ya, el C, el C que usted lo resolvió, no lo veo. ¿Ya? no se lo ¿Te dio mandé ahí. diferente? Me dio igual, pero yo lo resolví diferente. Lo grafiqué igual, pero le coloqué ¿Ya? que estaba incluido el -5 y no estaba incluido el -3. Entonces está mal, ¿cierto? Esa parte. ¿Cómo? ¿Cómo me dijo que le Ahí, dio? ya, ahí en la solución, ¿Ya? ¿Aquí? ¿Ya? ahí yo le puse, en todo lo demás me dio igual, pero yo ¿Ya? le coloqué que estaba incluido el -5, coma, ¿Ya? -3 no incluido. No lo hice así, como usted lo Ya, hizo. le dio el -5, ¿Sí? así. -3 no ¿Ya? incluido. Ya. Paréntesis abierto. Así. Y no, el 5 incluido, Ya. cerrado. Mm. ¿Y por qué le dio ¿Está eso? mal? ¿Y por qué le dio eso? ¿Me manda la imagen? Se lo mandé a su correo. Sí, porque, a ver, ya me la mandó el correo, yo se le respondo el correo entonces. Sí, es que lo demás me dio igual, pero a lo mejor yo lo entendí mal y lo grafiqué así. Ya. Que no veo cómo pudo haber llegado a esa solución. Lo separó en ambos casos igual, ¿cierto? Sí, todo lo demás me dio lo mismo. Lo único que como lo hice más breve, entonces el -x con el -5, ya dije me da +5. Ya. Y después dije, al final me quedaría solamente con x1 le puse -5. No hice todo el paso que usted hizo. Ya. Tendría que revisar
Tendría que revisárselo. Ya, profe, gracias. Sí, se lo tendré que revisar y a ver, unos 5, 4, sí, vale, es raro. A ver si le pongo -4. Ya, mire, le doy al tiro una respuesta. ¿Por qué no podría Ya. ser? Mire, en su solución, ¿Sí? qué bueno que me preguntó. ¿Qué numerito está aquí al medio? Aquí. Por El 4. ejemplo, claro, usted dice, claro, me sirve el 5, tengo el -4, ¿cierto? Ah, entonces el -4 me sirve. Supongamos que yo aquí reemplazo el -4. ¿Ya? Voy a reemplazar el -4. A veces pasa, supongamos que aquí yo le pongo el -4 como solución. -4 y -4. ¿Cuánto le daría abajo? -1, ¿cierto? ¿Cuánto le daría arriba? Positivo, -1. Y -1 con -1 le daría 1 positivo, ¿cierto? Sí. ¿Cumpliría con la condición de ser menor que 0? No. Ya, ahí hay un error. ¿Ya? Entonces ahí hay un error. Uno muchas veces es bueno también, qué bueno que me hizo la pregunta, a veces cuando llegue a la solución, tomar un valor y reemplazarlo. Y esos valores tienen que cumplir esa condición. Ahora yo al tiro tomé el 4, el -4, y no cumple. No cumple con ser menor que 0. Entonces ahí debe haber algo mal. No invertí, ¿De por hice qué le todo el quedó paso. así? Mm, Es que me salté un paso. sí, y por eso le digo, ahí debe haber algo. Porque Mm. yo inmediatamente, si yo tomo el -4 que está dentro de su solución, ya no me cumple la desigualdad. Y supuestamente cualquiera de los valores de la solución tiene que mantener la desigualdad. Tiene que respetar el hecho de que en este caso sean todos los valores que yo ponga, me tienen que dar menor que 0. Y inmediatamente con el -4 no me sirve. ¿Ya? Así que si quieres, yo después se lo reviso y le digo dónde está el error. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Ya. Lo molesto otra vez. Sí, diga. Tengo la misma duda que mi compañera sobre, hice los ejercicios de ¿En él? algunos de la guía 6, pero el de la E, ¿Mm? no lo pude hacer. Ya. Hagámoslo al tiro. Hagámoslo. Pero si tiene, por eso le digo, si alguien tiene inglés y le cuesta inglés, que se vaya a inglés, no se vaya a perder inglés por mi culpa. ¿Ya? ¿Cuál era? Voy a buscar el ejercicio. Ahí está. ¿Por ahí? ¿Simple vista? ¿O lo tiene ahí? Voy a buscarlo. Guía 6. Es de la guía 6, ¿cierto? Guía 6. Ya. Este, ¿cierto? El 2P más Q igual 3. 2P más Q igual 3. Y el otro es Profe, 2 era el E. tercios. ¿Mm? Era Era el el E. E. Sí, Donde aparecen X y Z veces. ese. Sí, ese. Ya. Ya. ¿Cuánto era? XY igual 3, X más Y igual 3, X más Y igual 3, Y más Z igual 5, Y más Z igual 5, y el otro que dice X más Z igual 4. X más Z igual 4. Ya, en este caso son 3, ¿cierto? Ya. Ya, mire. Acá yo tengo 3 inecuaciones, o sea, 3 ecuaciones. Perdón. Yo voy a trabajar bajo el supuesto de que ustedes sabrían resolver por ejemplo, la letra A y la letra B. ¿Ya? Por lo menos la letra A y la letra B. La letra A y la letra B, bueno, se ven más fáciles porque son 2 ecuaciones, ¿ya? Y tienen 2 letritas. Entonces, una opción es que yo de estas 3 las transforme en 2. ¿Ya? De estas 3 yo las transforme en 2. ¿Cómo podríamos hacer eso?
por ejemplo, voy a ocupar la ecuación 3, ¿ya? La ecuación 3, y la ecuación 3 dice más z es igual a 4, ¿ya? Si yo despejo la letra z, por ejemplo, puedo decir que z vale más 4 menos x. A esto que yo estoy haciendo, lo único que hice fue despejar la letra z, como una ecuación normal, ¿ya? Esa es una opción. Ahora, como ya sé que z vale 4 menos, puedo tomar este resultado, a mi jefa, e irme a la ecuación, ¿ya? Bueno, eso no le vamos a poner 3, eso le vamos a poner 3 mejor. E irme a la ecuación 2, ¿ya? Y la ecuación 2 dice y más z es igual 5, ¿ya? Pero en la ecuación 3 nosotros ya sabemos cuánto vale z. Entonces z vale 4 menos x. ¿Ya? Y a esto se le llama sustitución. Ya no voy a escribir la z, sino que voy a escribir lo que acabo de descubrir, que es 4 menos x es igual a 5. ¿Ya? Entonces, con esto, yo aquí tengo, si yo lo ordeno, sería menos x más y, para respetar el orden, ¿ya? Es igual a, si este lo cambio de lugar, sería 1. Lo hice como bien rápido, sí, como que lo ordené. Si alguien no entendió cómo llegué a eso, me avisa. Es muy probable que alguien se haya perdido. Lo único que hice es ordenar, ¿ya? Y dejarlo en la... Entonces, ahora tengo dos pasos, dos opciones. ¿Qué hice? Que de la ecuación 3 despejé z y la z la puse en la ecuación 1, en la ecuación 2. Ahora tengo otra opción, tengo dos opciones. Junto la ecuación 1 con la 2, la resuelvo, o puedo hacer lo mismo acá. Despejar, porque miren, ahora si yo junto la 1 con la 2, ¿qué dice la 1? X más y es igual 3. ¿Y qué dice la otra? X menos, o sea, menos x más y es igual 1. ¿Qué hice con la 2? Utilizando la 3, transformé la 2. Y miren cómo me queda ahora. Queda más sencillo. Entonces, yo asumo que eso ya lo podrían resolver. ¿Ya? Ahora, con esto, ustedes tienen dos caminos. O siguen haciendo lo mismo, despejando una variable y reemplazando la otra, o utilizan el método de que a usted le acomode más. ¿Ya? Miren, yo voy a continuar haciendo algo acá, por si alguien lo entiende, si no lo explico de otra forma. Aquí en la ecuación 2 reemplacé la letra z, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Voy a despejar y sería 1 más x. Entonces ahora tengo otra respuesta. Tengo un valor para el y ahora, que también depende de x, igual que la letra z. Y con esta ahora me voy a devolver a la ecuación 1. Es medio enredado lo que estoy haciendo porque partí en la 3, de la 3 me devolví a la 2 y de la 2 ahora me estoy devolviendo a la 1. ¿Ya? Ahora en la 1, ¿qué dice? La 1 dice x más y es igual 3. Pero acabo de saber cuánto es la y. Y la y es... La y ahora la reemplazo por 1 más x es igual a 3. Y ahora fíjense, lo que me quedó en la ecuación, me quedó, junto a las x, me queda 2x, junto al otro lado de los números, ese 1 pasaría restando, por lo tanto me quedaría 2, lo que implica que x es igual a 1. ¿Ya? Porque el 2, acuérdense que ahí pasa dividiendo, y me quedaría x es igual a 2 partido en 2, y eso es 1. ¿Ya? Así como explicándolo bien rápido. Entonces ya tengo el valor del x.
Por lo tanto, ¿cuánto sería el i? Y es igual 1 más x, es decir, 1 más 1. Ah, y es 2 entonces. Así de simple. Z, ¿cuánto vale entonces? Z es 4 menos x, es decir, 4 menos 1. Ah, entonces el z es 3. Listo. Ahí tengo los tres valores. Ocupé de la ecuación 3, me salté a la 2 y de la 2 me salté a la 1. Esa es una forma de resolver. La que yo, en realidad, la que yo considero más fácil en este caso. Si alguien no lo entendió, lo puedo explicar de nuevo. O no entendió algún paso para hacerlo más ordenado o más detallado. ¿Se captó la idea o no? Sí, se resuelve por sustitución. Exactamente. Es que el otro día le enseñaron ese método. Sí, lo que pasa es que yo creo que yo por lo menos intenté hacerlo por reducción, por eso no podía. A lo mejor Ya. el compañero le pasó lo mismo. Es que eso les dije yo el otro día. Mire. Cuando uno tiene un sistema de ecuaciones, uno tiene que tratar de ser, de llevarse bien con el sistema. Ya, yo lo digo así. Y tiene que tratar de hacerlo más amigable. Por ejemplo, el otro día cuando hicimos el ejercicio C, de esta me lo pidieron, claro, uno ve el ejercicio C y así se ve súper complejo porque tiene x más y, x menos y, que fracción y todo el cuento. Y yo le expliqué cómo transformarlo a un sistema más amigable. Entonces, por ejemplo, en todos los sistemas también tengo la opción de elegir el método, ya sea de reducción, sustitución, igualación, el que sea. Tengo que ser observador y también decir cuál me conviene usar, porque si, por ejemplo, aquí en el B, perfectamente, como la I está solita, podría despejar la I y reemplazarla en el otro. Así de fácil. Aquí como tengo la Q solita, también podríamos, ahí yo asumo que se equivocaron, sí que es una P. No, pues no tendría sentido, no podría ser. Sí, dijo el profe que era una P. Es una P, es que no tendría sentido. Ya, aquí lo mismo, la Q está solita, entonces es fácil despejar la Q y reemplazarla en la otra. Y en el ejercicio E, la verdad, yo considero que está hecho para hacerse así. Porque está tan sencillo despejar. Por ejemplo, si para despejar la Z es cosa de pasar restándola aquí. Para despejar la I, o sea, para despejar la I lo mismo. Entonces, acá, por ejemplo, en el F, yo también les recomiendo que lo hagan por sustitución. Porque, por ejemplo, puedo partir despejando en la 1, o puedo partir despejando en la 3, o puedo partir despejando en las tres ecuaciones tienen al menos una opción fácil de despejar. ¿Ya? En este caso la 3 tiene fácil de despejar la Z, la ecuación 1 tiene fácil de despejar la 3. O puede hacerlo por reducción, pero yo como le digo, yo soy partidario siempre de buscar cuál me queda más fácil de acuerdo a lo que tengo. Y en eso ustedes tienen que, bueno, yo el otro día le dije que hay como 4 métodos, que son, o más, hay más de hecho, pero que somos los más comunes, pero ustedes tienen que ir viendo cuál les acomoda más y cuál se le acomoda más al sistema, porque todos se pueden resolver con todos los métodos, pero cuál se le haga más fácil, eso también depende de la matemática que usted maneje y el sistema, porque como le digo, en este caso puede ser por sustitución, pero hacerlo por sustitución, ¿cuánto no me demoraría a lo mejor en despejar la Y o la X? Mucho. Eso, no sé, lo explico de nuevo, ¿se entendió? Por lo menos yo lo entendí. Ya. Eso que me habían preguntado. ¿Algo más? Sí, quedan poquitos ya. Sí, se fue en inglés. Ya. Eh, no todavía, no va a haber prueba todavía porque todavía no termino de revisar los otros, la verdad. Entonces, ya. ¿Alguna otra consulta? Si no, para que terminemos. Voy a detener la grabación entonces. Ya, entonces el día jueves